Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Aquí estamos nuevamente en la radio haciéndote compañía, deseando lo mejor para tu vida en este tiempo. Es el deseo de la radio poder bendecirte y tratar de hacerlo mejor para la gloria de Dios. De eso se trata en este tiempo, ¿no? Que busquemos inevitablemente que la presencia de Dios nos visite, nos alimente. Por eso que desde la radio deseamos bendecirte y decirte que Dios te ama con infinito amor, gloria a Dios. Así que acá estamos tomando un tecito, ahí junto a la familia Díaz, ahí los pueden ver, bueno, esos son mi familia. Así que Dios bendiga sus vidas. Y bueno, vamos a dar inicio al programa como tenemos por costumbre, ¿no? Sin lugar a dudas, Dios va a hacer algo nuevo en esta noche, como los viene haciendo cada noche. Ahí vamos. Conectate con el Señor, conectate con Génesis, la radio que tiene tu misma sintonía. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso poder conectarnos con el Señor. Así que ahora sí estamos ahí a punto de arrancar. Ahora sí. Ya esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios, Carlitos. Ah, ahí está Claudia. Ahí está Platero, falto yo. Ahí mi amada esposa y compañera está firme como rulo de estatua, siempre tratando de acompañarnos. Estaba con un poquito de frío y me dice, me voy a quedar, te voy a hacer compañía. Así que bueno, ahí se ríe. Así que bueno, gracias a Dios. Se me voy a quedar, te voy a hacer. Ahí estamos, ahora sí. Así que como les vengo contando, el Señor viene haciendo grandes cosas y tenemos que entender que hay un tiempo nuevo y este es el tiempo nuevo. El ayer ya pasó, ya no es nuevo, eso es viejo. Ya tiene vencimiento y va camino a que uno se pueda ir olvidando, ¿no? De lo que uno ya pasó. Ya queda, muchas veces lo bueno de esto, ¿no? Es que tenemos que tener una mentalidad positiva. Y como uno reconoce a gente con mentalidad positiva, es que nunca miran para atrás. Nunca, ¿no? Constantemente miran para adelante y uno dice, mira, ¿y qué ve? Ellos ven un montón de cosas, ¿no? Porque por fe ellos caminan y declaran. Y de ese tipo de hombre tenemos que ser nosotros, ¿no? Caminar en fe. Aunque hoy nuestra situación, nuestro panorama es difícil, por fe tenemos que declarar que en un tiempo no muy lejano nuestros hijos estarán sirviendo a Dios, que nuestra economía va a cambiar, que la persona enferma, el familiar enfermo, Dios lo va a sanar. Declaremos, la fe tiene que ser activada, ¿no? Una fe que no es activada no tiene sentido para nada. Miren qué linda niña tengo ahí. Estos dos que veo acá, ella es Maylene y él es Hernán, son mis hijos. Y ella, bueno, ni hablemos, es mi gordita. Así que Dios bendiga sus vidas. Deseamos en este tiempo que la palabra de Dios sea la que
te dé instrucción, la que te ayude, que te traiga convencimiento, ¿no? De que quizás en un tiempo hemos entendido, mal interpretado. No digamos siempre que todo lo anterior fue malo, no todo fue malo. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida del cristiano, en tu vida y en mi vida, que todo lo que hemos atravesado fueron las bases para traernos hoy a los pies de Cristo, ¿no? Bien, mal, más o menos, ¿no? Pero hemos llegado a los pies de Cristo. Y en este tiempo de aceleración, el tiempo en el que Dios quiere bendecir tu vida, tenemos que pedirle a Dios y darle lugar al Espíritu de Dios a que sea Él, un espíritu transformador, un espíritu que dice, bueno, esto ya está, vamos por lo nuevo, ¿no? Por eso qué lindo cuando hay gente que tiene una actitud positiva y por ahí apenas recuerdan levemente, ¿no?, el pasado y siempre se proyectan para adelante. De ese tipo de gente nos tenemos que reunir, ¿no? Porque lo pasado, pasado es, ¿no? Y ya fue. Caminemos en Cristo como criaturas nuevas, ¿no? Como cada día Él renueva sus misericordias, así tenemos que ser renovados en el Espíritu de Dios. Qué tremendo, ¿no? Bueno, en el día de ayer, disculpen, tuvimos visita, tuvieron los pastores, el pastor Rolando y su esposa, y la verdad que cuando nos ponemos a compartir experiencias, cosas referente todo a la palabra, nada de lo que se habla gira en torno a cosas normales, ¿no? Todos somos medio anormales, la verdad. Siempre el eje de cada conversación está el Señor, y en torno a eso, y el tiempo gira, y el tiempo pasa rápido. Cuando nos quisimos dar cuenta, eran 2:30, Claudia. 2:30 de la noche. ¿Qué voy a hacer? 2:30 de la noche. Así que Dios bendiga sus vidas. Vamos a hablar en esta noche, vamos a tratar de ir conciso al pie, ¿no? Pero hubo algo que la verdad fue tremendo, lo que tuvo que atravesar este Belsasar, ¿no? El cual era como su padre, le costaba, tenía inconvenientes en creer, ¿no? Miren qué tremendo que era. Uno podría haber dicho, bueno, con todo lo que le pasó a Nabucodonosor, su padre, ¿habrá aprendido algo este muchacho? No aprendió nada. Era como esos cabezas de termo que no le entra una bala, que uno le explica. ¿Me entendiste? ¿Estás seguro? Y después hacen todo lo contrario. Siguen siendo reincidentes, ¿no? Y este Belsasar era reincidente, pero siempre aún más osado, ¿no? Dice que en una oportunidad mandó a traer que trajeran los vasos de oro y de plata que pertenecían al templo de Jerusalén para sus invitados, sus mujeres, sus concubinas, sus amigos, sus príncipes, ¿no? Y dice que tomaron y bebieron en ello como quien toma en un vasito de vidrio o un tetra, así nomás, ¿no? Ellos pensaban realmente, el inconveniente es que no comprendieron nunca el significado y para qué habían sido hechos, ¿no? Que eran para honrar el nombre de Dios. Ellos no hicieron lo que quisieron y así les fue, ¿no? Y dice que cuando ellos estaban bebiendo en eso, dice que en la pared una mano empezó a escribir. Imagínense, ¿no? No ves nada y ve una mano que te escribe la pared. Dice que palideció su rostro, ¿no? Y sus piernas, sus rodillas daban una contra otra, empezaron a temblar, ¿no? Y dice que empezó
a los gritos que hicieron traer a los sabios, los divinos, a los hechiceros, a todo lo que podían darle una instrucción, ¿no? Pero no le podían dar. Y les dijo, dice, a quien me revele qué es lo que está sucediendo, le daré un collar de oro y será el tercero en el reino, ¿no? Y dice que por más que quisieron, no pudieron hacer nada, ¿no? Y esto produjo enojo, ¿no? en Belsasar. Y dice que la mujer del rey, la reina, le trajo y le hizo traer a memoria que en el reino de su padre había un tal Daniel, el cual en él moraba el espíritu de los dioses santos, ¿no? Ellos no entendían realmente qué es lo que portaba Daniel. Este hombre estaba en serio aprieto, ¿no? Entonces mandó desesperadamente a que trajeran a Daniel y les explicara, le trajera la traducción de lo que sucediera. Y dice, y te entregaré un collar de oro. Daniel no quería saber nada, pero dice que Daniel fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, ¿no? El cual su padre le llamó Belsasar. Y en el versículo 13, Daniel le dice, fue traído Daniel desde delante del rey y dijo al rey, Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, ¿no? Que mi padre trajo a Judea? Yo he traído a ti que el espíritu de los dioses santos están en ti. He oído que en ti están los espíritus de los dioses santos, no sabía, y se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría que en el resto, ¿no? Y el 15 dice, y fueron traídos delante de él sabios, astrólogos, ninguno, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Y yo pues he oído, le dice Belsasar, que tú das interpretación en resolver las dificultades. Y ahora, pues si puedes leer esta escritura y darme la interpretación, te será un vestido púrpura, un collar de oro, y serás el tercero. Y Daniel le dijo, miren lo que dice en el 17. Y entonces Daniel le respondió y le dijo, delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré las escrituras al rey y le daré la interpretación. Daniel tenía tanta seguridad y tanta confianza porque él sabía en quién había creído. Y sabía que si él le pedía a Dios, Dios le iba a responder de la manera correcta. Dios no lo iba a dejar en ridículo ni iba a poder ser humillado por el resto por no saber interpretar, ¿no? Y le dijo, a mí ni el vestido, ni el collar, ni ser el tercero me interesa, ¿no? Pero lo haré porque te traeré delante de ti la interpretación. Y el Altísimo Dios o Rey dio al Nabucodonosor tu padre el reino, dice, y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos y naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. No solo que temblaban, sino que temían delante de él. Y a quien quería mataba, y a quien quería le daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien no le despojaba de su gloria. El 21 dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias del campo, ¿no? Imagínense, de ser un soberano, pasó a ser una de las bestias del campo, ¿no?
Y muchas veces, hay momentos que Dios tiene planes con nosotros y debido a nuestras propias decisiones o a nuestras propias torpezas, pasamos de ser alguien útil para Dios a ser como bestias del campo, ¿no? Por nuestro accionar, por nuestra manera de tomar determinaciones erróneas, ¿no? Y dice, aquí dice, y que comía de las hierbas junto a comer como el buey, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio, y acá viene, sobre el reino de los hombres, y pone, dice, sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Acá le aclara, no has aprendido nada de tu padre, ¿no? Y le dice, y tú, hijo de Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, ¿no? Es como que Daniel le dijo, mira, escúchame, ¿viste lo que le pasó a tu viejo? No entendiste nada. Aún tú no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Y dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, ¿no? E hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, los príncipes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste el vino en ellos. Y además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Miren, wow, imagínense, ¿no? Daniel estar delante del rey y decirle semejante mensaje, ¿no? Y le dice al 24, y entonces de su presencia fue enviada la mano que trajo esta escritura, en la cual se trazó, la escritura que trazó esto, dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿no? Y esta es la interpretación del asunto. Escúchame, todavía no te di la interpretación, solamente te dije lo que no habías hecho. Y le dice, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, ¿no? Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Miren qué tremendo. Y dice, y entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, poner el collar de oro y proclamarlo que era el tercer señor del reino. ¡Wow! Bueno, no todo había sido tan malo, ¿no? Y dice, y la misma noche fue Belsasar, rey, muerto Belsasar, rey de los caldeos, ¿no? No pasó un tiempo ni nada, como había sucedido con su padre. ¿Se acuerdan que había pasado 12 meses? ¿Ya se había olvidado? No, no. Dice que esa misma noche él fue muerto. Y ahora vamos con algo nuevo, algo fresco, algo de parte de Dios, ¿no? Daniel en el foso de los leones. Uno dice, ¿cómo? Si era el tercero, ¿qué le pasó? ¿Metió la pata? ¿Metió una trampa? Sí, sí. Había muchos, y hay muchos, que constantemente conspiran para que vos caigas en la trampa que ellos mismos forman, en el cual el ingrediente principal es el error y muchas veces hacerte caer, ¿no? Vamos a leer acá el capítulo de Daniel, capítulo 6, y dice, inicia así, Daniel en el foso de los leones.
Y dice, y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, ¿no? Y sobre ellos 3 gobernadores, de las cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado, ¿no? Miren qué tremendo. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y claro, estaba el espíritu de Dios sobre él, ¿no? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, no como el tercero, sobre todo el reino. De ser el tercero, lo iba a poner quizás como el segundo, ¿no? Dice, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no, miren que no podían. ¿Cómo iban a poder? Si contra Daniel era imposible, porque era una persona recta, una persona temerosa de Dios y que le servía a Dios. Y dice, y podían callar, no podían encontrar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Miren qué hermoso, ¿no? Poder ser semejantes a Daniel en la parte humana, ¿no? Porque realmente tenemos que buscar el modelo de Jesucristo, pero Daniel también fue un modelo el cual podríamos tener presente a seguir, ¿no? Dice que no encontraron falta ni ningún vicio fue hallado en él, era íntegro. Y el 5 dice, y entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si no lo encontramos, buscaremos por el lado de la ley en relación de la ley contra su Dios. Y dice el 6, y entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Gloria a Dios. Siempre hay gente que le gusta abrazar, golpear la espalda, gente que le gusta agradar a otros, ¿no? Con palabras naturales, ¿no? Y dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 3 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Estos sátrapas eran sátrapas, pero no eran ninguno caído al catre, ¿no? Sabían, ¿por qué? Porque celaban, había celo, dolor, bronca, y tenían una instrucción, no tenían instrucción divina, era una instrucción de parte de Satanás, y ellos pensaron, dijeron, ¿cómo lo enganchamos a este? Porque en lo natural podemos decir que es íntegro, pero sabemos que él, con su relación con Dios, ahí podemos encontrar la punta del ovillo, ¿no? Y fueron al rey y le dijeron que proclamara un edicto que durante 3 días no podían honrar a otro más que al rey, y así poderlo hacer caer. Y aquel que hiciere lo contrario, al pozo de los leones, ¿no? La fama de Daniel había sido tan grande, todos sabían que Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? Y eso es lo que siempre se cuenta, pero realmente
es capaz que al cabo del día, su vida era una vida de oración, ¿no? 3 veces siempre está, 3 veces, oraba Daniel en el día. Y todo, siempre usan eso, pero la característica principal que portaba Daniel, y presten atención, que era un hombre de ¿qué? De oración, ¿no? Sabemos que la oración es la llave que abre puertas, la que rompe cerrojos, la que el enemigo no quiere que utilices, ¿no? Porque si vos vas a entrar por una puerta que está cerrada, lo primero que necesitas es tener la llave, ¿no? Pero también vemos que hay llaves que sirven para una puerta, llaves que sirven para otra, llaves que sirven para otra, algunas para candado, otras para candados más grandes, distinta diversidad de llaves. Pero hay una característica con la oración, que es la llave que abre todas las puertas, ¿no? Todas las que son de bendición, todas las que son para regocijar, para exaltar el nombre de Dios. O sea, que el ingrediente principal para ser un hombre bendecido es ser un hombre de oración, ¿no? Y Daniel lo era. Entonces, estos sátrapas, pero no menos abombados, usaron un plan, ¿no? Cómo hacerle caer a Daniel. Y dice el 8, y ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada. Estos siempre querían que todo se llevara al papel. Iglesia Evangélica de la Ciudad se nos ha conectado. Bendiciones, bendiciones 1000, nos dice la pastora Virginia, o si hay alguien, que Dios bendiga sus vidas. Miren qué tremendo. Ellos sabían que toda cosa que para que tuviera vigencia tenía que ser firmado un edicto, ¿no? Entonces, ellos no sabían de cuestiones espirituales, pero sí sabían de cuestiones naturales, ¿no? Y sabían que si el rey mandaba un edicto, ni aún él podía retractarse, porque ellos sabían que el que iba a caer o intentaban hacer caer en esta trampa era Daniel, ni más ni menos, ¿no? Entonces el rey podía entender montones de situaciones, pero él sabía que Daniel era un hombre íntegro, ¿no? Y fuere cual fuere la acusación, él iba a tratar de analizarla, ¿no? Pero estos sátrapas usaron artimañas y le dijeron, firma un decreto y por la ley de Media y de Persia que nadie abogue, ¿no? Por más que fuera quien fuera. Y dice que, y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y acá viene el problema, ¿no? Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto, él no se escondió, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de la cámara de su habitación, la ventana de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces, tres veces al día. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice así, y cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia a su Dios como lo solía hacer antes. O sea, imagínense, en vez de encerrarse en su habitación, acá dicen en su cámara, él abrió las ventanas porque él no tenía nada que ocultar. Y esa es una característica muy importante para estos tiempos, ¿no? Cuando no hay de qué ocultarse, no hay edicto que valga, ¿no? En lo natural, muchas veces la palabra dice que vayamos a nuestro
lugar secreto, ¿no? Y que Dios, que en el lugar secreto, que todo lo ve, Él nos va a bendecir, ¿no? Pero acá vemos que Daniel no cerró sus ventanas, por el contrario, las abrió, porque él no tenía nada de qué avergonzarse, ¿no? Y él entendía que su Dios lo podía librar de fuere cual fuere el inconveniente, sea cual fuera el problema. Daniel confiaba en su Dios. Y qué hermoso, ¿no? Que podamos tener una actitud como lo tenía Daniel, que en vez de encerrarnos podamos no tener el temor de que alguien nos escuche, ¿no? No hacerlo para que nos escuchen, pero sí hacerlos sabiendo que nada podrá tocar a un hijo de Dios, ¿no? Miren qué tremendo. Y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron hasta el rey y le hablaron del edicto real. Y le decían, ¿no has confirmado el edicto? Que cualquiera que en espacio de 3 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y respondió el rey diciendo, ¿verdad? ¿No? Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, no había nada que pudiera dar vuelta atrás, ¿no? Entonces en el 13 dice, y entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Martín Ariel Quintana se nos ha conectado de la iglesia de la ciudad. Qué tremendo, ¿no? Pero miren qué tremendo estos sátrapas, ¿no? Y siempre hay gente que está ahí latente, que no hacen, ni dejan hacer, ni quieren que hagas, ¿no? Entonces, siempre hay gente que está viendo en qué puedas tú errar, mínimo sea el error, para acusarte delante de otros, ¿no? Y acá vemos que estos sátrapas fueron al rey y le dijeron, recuerda el edicto, de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogado, ¿no? Y dice, Daniel lo ha hecho, pero no en una oportunidad, ni en 2, 3 veces lo hizo. Y esto es maravilloso, ¿no? Ver cómo esta gente había usado una artimaña para deshacerse de Daniel, ¿no? Y dice, y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. O sea, no es que dijo, bueno, ya está, yo lo he dicho, no. Sabía que tenía que obedecer lo que él mismo había decretado por estos sátrapas, ¿no? Y dice que le pesó, ¿en qué manera? En gran manera. No fue algo sencillo, en gran manera. Y resolvió liberar a Daniel. Él habrá dicho, no, con Daniel no. El hombre mío, el hombre de confianza, el cual nunca me ha fallado. Siempre que necesité, siempre estuvo, ¿no? Pero él cayó en la trampa que los sátrapas y todos los enemigos de Daniel, o todos los enemigos, y vamos a poner acá un nombre, de los hijos de Dios, siempre conspiran para que puedan ser acusados. Vinieron y le dijeron, ¿no? Gloria a Dios. Miren, y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Él habrá argumentado y le habrá dicho, pero miren, escúchenme, es Daniel, no es Barrabás, no es
cualquier cosa. Es Daniel. La verdad, dice que trabajó, hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Dice el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Medio y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Caíste en la trampa, rey, ¿no? Pero esa trampa que muchas veces hace gente que no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, no está en ellos el propósito para poder hacer algo bueno, y siempre buscan dañar, buscan frenar el propósito de Dios en tu vida, ¿no? Aquellos que traman esto y después las circunstancias, como dice acá el edicto, el rey no se pudo echar atrás. Siendo el rey, él podría haber dicho: va, muchachos, déjense joder, yo soy el rey. No, porque le dijeron: recuerda, oh rey, que por el decreto, ordenanza, dice que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado, ¿no? Y entonces el rey mandó, qué tremendo, que trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿No? No le dijo: Él te librará, porque él todavía no le conocía, ¿no? Él le dijo, en mi deseo, porque él deseó eso: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él le habrá dicho: yo sé que tu Dios te va a librar, ¿no? Miren qué tremendo. Y el 17 dice así: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Esto fue una trampa bien pensada, ¿no? Y dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ¿no? Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, ¿no? Acá vemos que hay algo que Dios estaba, como esos sátrapas habían tramado en contra de Daniel, el siervo de Dios. Dios hacía ver una manera distinta para que su nombre fuera exaltado y su siervo, su hijo, guardado. Y qué tremendo, ¿no? Y dice que él no ayunó, no quiso comer. Habrá dicho: bueno, estoy triste, no quiero comer. No quiero que me vengan con instrumentos, con nada, instrumentos de música, nada, que fueran traídos delante de él. Y dice, y aparte de que hizo esto, dice que se le fue el sueño, se desveló, ¿no? Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y dice el 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste. ¿Cómo estaba el rey? Triste. No era un pan triste, era un rey triste, ¿no? Y que muchas veces hay momentos que el enemigo nos hace caer en un foso, ¿no? Y el rey, y acá hacemos mención al Rey de Reyes y Señor de Señores, se entristece y nos llama, y como hizo acá el rey, ¿no? Y dice, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente,
el Dios tuyo, a quien tú continuamente, y presten atención, este es el secreto, ¿no? Mira lo que dice, el Dios tuyo, a quien tú sirves, ¿cómo? Continuamente. Y esto es lo que tenemos que tener siempre presente. Que Dios no podemos servirle hoy y mañana decir, no, hoy no ayuno, hoy no oro, hoy no leo la Biblia, porque no me nace, ¿no? Acá el rey reconocía y exaltaba la vida de Daniel, ¿no? Porque miren cómo le dice, Daniel, siervo del Dios viviente. No le dijo, Daniel, venite, no. Le reconoció lo que él era, que era siervo del Dios viviente. Así fue llamado por el rey, siervo del Dios viviente. ¿Y qué más agregó a continuación? Y le dijo, el Dios tuyo, de él. No le dijo, mi Dios, el Dios tuyo. Entonces tengamos muy presente, acá hay muchas cosas finitas que tenemos que ir tomando en esta noche. El rey tuyo, vos que estás del otro lado, tu Dios, al cual tú sirves de continuo, a quien tú continuamente sirves. Y acá viene la pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué habrá sucedido? Y el 21 dice, y entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. No le dijo, ¿para qué me metiste acá? No, él le reconoció, oh rey, vive para siempre, acá estoy vivo. Mi Dios me ha librado del foso de tus leones. No eran mis leones, eran los leones del rey. Y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, ¿no? Miren qué tremendo, qué sabiduría Dios le había dado a Daniel. ¿Por qué? Le dijo, Dios envió un ángel, el cual selló la boca de los leones. Imagínense, no eran leones, eran 3, ¿no? Yo creo que era uno por cada vez que Daniel, presten atención, se viene lo finito, era uno por cada vez que Daniel oraba al día. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? 3. ¿Cuántos leones había? 3. Tengamos cuidado, ¿no? Como Dios usa lo que el enemigo quiere usar para dañarte, Dios usa para que su nombre sea exaltado y para bendecir tu vida, ¿no? Miren qué tremendo. Y le dice, porque ante él fui hallado inocente. Un ángel, Dios envió un ángel. Y dice, porque ante Dios fui encontrado inocente. Miren qué tremendo. Y aún delante de ti, oh rey, yo no había hecho nada malo. Él reconocía que él no había hecho nada malo, pero estaba este bendito edicto que no podía ser abrogado, ¿no? Miren qué tremendo. Y entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Wow, esta parte yo quiero marcarlo y te animo, ¿no? Acá, en Daniel capítulo 6, versículo 23, y ninguna lesión, que dice, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? En Dios. Marca tu Biblia, usala de la manera correcta. La Biblia, marcala, usala bien, para cual
el día de mañana, si no estás vos y hay alguien de tu casa, de tu familia, que quiere leer lo que vos leías, le estás dejando un poco de lo que Dios tocó tu corazón, se lo estás dejando, de esa lectura. Si hay alguien que agarra tu libro, tu Biblia, de aquí a 10 años, y dice, a ver qué miraba mi abuelo, o qué miraba mi papá, lo primero que va a ir a lo que está marcado. Marca tu Biblia, no tengas temor, ¿no? Para que el reino de Dios siga adelante, tiene que haber movimiento de Biblia, ¿no? Hay gente que tiene su Biblia por décadas y décadas, ¿no? Está bueno, buenísimo, pero tenemos que ir renovándonos. Como Dios nos quiere ir renovando, tenemos que renovar la espada. Miren qué tremendo, ¿no? Y entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. ¿Pero quién era él? A causa de Daniel. Y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Y el 24 dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones ellos, y sus hijos, y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. O sea, el rey entendió que había sido engañado por esos sátrapas, ¿no? Por esos que no hacen ni dejan hacer, ¿no? Y mandó a que los trajeran a ellos, a sus hijos, a sus esposas, y dice que todos fueron tirados al foso de los leones. Pero los leones no usaron el mismo sistema que usaron con Daniel. Por el contrario, dice que no habían caído al fondo del foso cuando sus huesos ya habían sido quebrados. Miren qué tremendo. ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios estuvo en el asunto, y lo que había acontecido era de parte de Dios, era un juicio de parte de Dios. O sea que no habían caído a tierra al fondo del foso cuando los huesos ya habían sido quebrados. Tengamos cuidado. Y entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz sea multiplicada. Miren qué tremendo. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Miren el decreto que había soltado este rey Darío de Media y de Persia, ¿no? Pero acá hay una cosita que, si no prestas atención, se nos ha escapado a lo largo de tantos años, ¿no? Miren lo que dice: de parte mía, dice el rey, ¿no? De parte de mía es puesta esta ordenanza. Dice que todo el dominio de todos los reinos, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Ven una cosita? El rey reconoció la grandeza, pero no le reconoció como Dios de él, ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Pero ese es el Dios de Daniel. Qué tremendo, ¿no? Cuando hay gente que ve tantos milagros y todavía dicen: es tu Dios. Es tu Dios, no es mi Dios. Dice: pedirle a tu Dios que nos libre de todos estos problemas, ¿no? Pedirle a tu Dios para que acomode el país. Pedirle a tu Dios
que sane al enfermo, ¿no? Y es triste, ¿no?, que las cosas no se cambian. Hay una palabra que es tan sencilla, de decir tú a decir mí, ¿no? Decir tu Dios es alguien ajeno, pero cuando uno declara, mi Dios, lo hace propio. ¡Wow! ¡Buf! Se escapó. ¿Prestaste atención? Cuando dicen tu Dios, hablan de alguien que no conoce. Pero cuando hablamos de mi Dios, hablamos de alguien que se quiere hacer presente en tu vida. ¿Se me escapó, Claudia? ¡Wow! Gloria a Dios. Así que prestemos atención en este tiempo, ¿no? Qué pequeña palabra, ¿no?, que tiene dos letras, tú o mí. ¿Qué tipo de Dios quieres servir? ¿A mi Dios o a alguno que no conoces? Es tiempo de que le reconozcamos como nuestro Dios, mi Dios. Yo quiero que mi Dios obre en mí y obre en toda mi ciudad, obre en todo mi barrio, obre en toda mi ciudad, obre en toda América. Tenemos que tomar un tiempo de declaración, hacerlo a Dios propio, no a alguien que desconocemos. Aquellos que hablan como un desconocido no reciben porque no son hijos, son bastardos. Y es un tiempo de cambiar nuestra manera de declarar a Dios. Es tiempo de declarar mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y cuando estás durmiendo, mi Dios te alabo, mi Dios te sirvo, mi Dios te honro. Siempre tengamos la palabra de pertenencia, ¿no? Como que Él nos pertenece y nosotros le pertenecemos. ¿Me escuchaste? Atención, ¿no? Tenemos que declarar que Dios permanece en nosotros y nosotros le pertenecemos a Él. Es tiempo de que cambiemos nuestra manera de hablar. Declara, sinónimo de pertenencia. No es tu Dios, es mi Dios. Y mi Dios quiere alcanzar tu vida. Mi Dios quiere tocar tu corazón. Y este es el tiempo de Dios, en el tiempo que hoy Dios va a hacer grandes cosas. Deja de hablar como un desconocido. Cambia tu manera de expresarte. No digas más tu Dios. Di mi Dios. Sinónimo de pertenencia, como que Dios te pertenece y que vos le perteneces a Él. Y sigue diciendo el 27, el que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Sirio de Persa. Miren qué tremendo, ¿no? Que haya circunstancias, momentos en nuestra vida que tengamos que atravesar. ¿Cuántas veces hemos sido metidos en un foso con leones porque Dios quiere probar nuestra fidelidad? Es tiempo de cambiar nuestra actitud hacia Dios, ¿no? Todos seguimos, Señor, ayúdame, bendíceme, sáname, cúrame, dame, me. Está bueno eso de que somos ovejas, pero cambiemos el idioma, ¿no? Siempre me, ¿no? Cambiemos un poquito, ¿no? Hagamos del Evangelio una pertenencia, ¿no? Porque Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar, pero por sobre todas las cosas declara que su reino es eterno, como dice acá, ¿no? ¿Cómo le reconoció? Pero no le reconoció como su Dios, le reconoció como el Dios de Daniel. Tengamos cuidado en este tiempo, ¿no? Que quizás hay gente que
usa esa terminología, pero es tiempo de que podamos orar a la manera de Dios, que podamos pensar a la manera de Dios. Nuestra manera de pensar, de hablar, de andar, tiene que cambiar, porque tenemos que ser pequeños Cristos, ¿no? Que el Evangelio sea como el aire que respira, ¿no? Como el agua en los peces. Así tiene que ser el Evangelio para nosotros, ¿no? Que sin él no podemos respirar, no podemos sobrevivir sin el aire, los pescaditos sin el agua y nosotros sin la presencia de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Tiempo nuevo, tiempo de alabar a Dios y tiempo de declarar pertenencia, que le pertenecemos y que Él es el dador de la vida, ¿no? El que hace milagros y el que quiere hacerse presente en tu vida en este tiempo nuevo. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, y pedimos, Padre amado, que seas tú el que abra entendimiento, empiece a trabajar en nuestras vidas para que podamos declararte como el Señor de nuestra vida. Te pedimos un rema de parte tuya para cada oyente, cada persona que hoy esté escuchando estos videos a través de estos audios, ahora, más tarde, mañana, pasado y a lo largo del tiempo que permanezca en las redes. Que sea tu Espíritu Santo el que te traiga convicción de error y que pueda entender que tú los estás llamando a que te declaren como el Señor de sus vidas. Te pedimos, Padre amado, que en todo momento tú seas mi Dios y yo sea tu siervo, Señor. Gracias por este tiempo y declaramos que lo mejor está por venir. Un beso muy grande, Dios los bendiga. Recuerden que Dios siempre anhela lo mejor para tu vida y para mi vida. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos. Tiempo nuevo. Con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga. 101.3 FM Radio Génesis. Vamos por más. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Recuerden, mañana a partir de 21:30 estamos nuevamente aquí en Radio Génesis para querer bendecir tu vida y que el nombre de Dios sea glorificado en la tuya. Un beso muy grande, nos vemos mañana.